entonces la práctica del proyecto aplicando el modelo vista controlador. Ya vimos que el modelo vista controlador es el patrón de diseño que nos permite independizar la parte de la presentación, la parte de las ventanas, la parte gráfica de mi sistema con la parte de la lógica del negocio, ¿sí? Los procesos como tal lógicos. Y se va a poder unir o se van a poder relacionar por medio de un controlador o una clase coordinadora que me permita pues realizar los procesos que necesito realizar. En mi blog está pues la explicación de lo que es el patrón de diseño y un ejemplo práctico, pero ya aplicándolo con bases de datos. Lo podemos ver aquí. Esta entrada habla sobre todos los patrones de diseño que yo les mencioné, ¿sí? Y aquí habla puntualmente del modelo vista controlador y se explica qué vamos a hacer. Entonces se dice que hay una parte de las vistas donde están todas las ventanas de mi aplicación, el controlador donde está mi principal y la clase coordinadora, y el modelo que tiene que ver con la lógica, tiene que ver con la conexión de la base de datos, tiene que ver con los objetos como tal, la persona veo y la persona dado, que también son dos patrones de diseño, y por eso lo pueden encontrar acá en el índice de contenido del blog. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tengo ya una aplicación que hace lo siguiente. Simplemente es una interfaz gráfica donde yo voy a ingresar dos números y voy a tener la opción de sumarlos, restarlos o básicamente limpiar mi pantalla para que borre nuevamente y reinicie estos dos campos, y aquí vamos al resultado de la operación que yo quiero ejecutar, ¿sí? Lo que vamos a hacer con el patrón es que no vamos a hacer los procesos directamente en la clase de ventanas, sino que lo vamos a hacer en una clase lógica. Para eso yo ya tengo aquí en mi proyecto la estructura de un controlador que puedo tener en mi clase principal y metida, la vista que es mi ventana principal, y voy a tener un modelo donde voy a crear una clase que se llama la clase lógica. En esta clase es donde voy a hacer la lógica de negocio o donde voy a hacer la parte de sumas, la parte de restas o lo que necesita hacer sobre mi sistema. Vamos a poner un evento primero al botón, ¿cierto? Al botón de sumar. ¿Cómo lo hicimos? Lo hacemos por medio del Action Listener. Implementamos la interfaz, entonces esa interfaz me dice que debo implementar el método Action Performance, ¿sí? Ya sabemos que si yo quiero saber si presiono el botón de la suma, entonces tengo que decir si el evento Action Event, que es e.getSource, es igual al botón de la suma. Si eso es igual, entonces yo voy a decirle que imprima presionó sumar o sumar. Hasta aquí vamos a ver que esto funciona. Sí, normal. Estamos acostumbrados entonces a trabajar todo esto, que si yo hubiera pedido los datos aquí, pues en este mismo if hacía mi lógica. O desde aquí llamaba un método en la misma clase donde iba a hacer esa lógica. Eso ya no lo vamos a manejar así. Lo vamos a manejar aplicando el patrón del modelo vista controlador. ¿Y qué nos dice el patrón? La estructura inicial es que en este principal se hagan las relaciones a unas clases que son esta lógica, esta ventana, junto con otra clase que es la coordinadora. Vamos a crear aquí una clase que llame coordinador. Coordinador. Igual esto lo pueden llamar como lo quieran llamar. Y en esta clase principal lo que voy a hacer es crear las instancias de mis objetos. Puedo decir, si queremos hacer las camas organizadas, declaramos las clases, ventana principal, y vamos a declarar todas esas clases que queremos que sean como únicas para mi sistema. ¿Cuál otra queremos que sea única? La clase lógica. Entonces la clase lógica le vamos a poner mi lógica y ya. Luego la otra va a ser la coordinadora. Entonces la clase coordinador va a ser mi coordinador. Listo. Después de esto lo que vamos a hacer es crear las instancias de mis clases. Aquí ya tengo la primera. Mi clase de ventana principal se llama mi ventana. Entonces voy a decir instanciamos las clases. O sea que esto es crear los objetos de las clases. Listo. Mi lógica va a ser igual a nueva que lógica, y mi coordinador va a ser igual a un nuevo coordinador.
ya creamos las instancias, entonces ya sabemos que con esas instancias es con las que vamos a manejar todo nuestro sistema. De modo que yo solamente tenga una única ventana principal, tenga una única clase de lógica donde se van a hacer los procesos y tenga una única clase coordinadora. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a establecer las relaciones. Entonces, establecemos las relaciones entre clases. Lo primero que vamos a hacer es que a cada una de estas instancias le voy a mandar esta instancia del coordinador. Voy a empezar a relacionarlo. Entonces voy a decir mi ventana.set coordinador, mandémosle ¿qué? El objeto mi coordinador. Ya vamos a ver para qué lo vamos a utilizar. Y luego decir mi lógica.set coordinador, mandémosle mi coordinador. Y obviamente allá no existen esos métodos, entonces tengo que ir allá y crearlos. Entonces creo aquí un objeto coordinador y le voy a decir this.miCoordinador. Voy a crear un objeto coordinador acá en esta misma clase que sea igual al objeto que le llega. Estamos utilizando un método sin retorno con parámetros. Y acá me dice, venga, tiene que crear el campo mi coordinador de tipo ventana principal, en el tipo de ventana principal. Entonces le doy clic acá y vemos que por allá arriba él me crea esto de acá, que lo que me va a hacer es almacenar el coordinador que yo le hice o que yo creé en la clase principal, ¿sí? Este que está aquí lo estoy mandando como parámetro a acá. Se crea allá arriba y acá digo, el coordinador que es objeto privado de mi clase va a guardar el coordinador que creó en la clase principal. Y ese mismo proceso se va a hacer ¿dónde? En la lógica. Crea el método en la clase lógica y diga this.miCoordinador. Igual ustedes pueden decirle simplemente coordinador, que sea igual a mi coordinador, a lo que le llega. Entonces necesitaría tener aquí un objeto coordinador, ¿sí? Solo que por las buenas prácticas y por lo que conocemos de la estructura de Eclipse, él me crea siempre con el mismo nombre que le recibe el set. O sea que aquí debería ser mi coordinador. Listo. Entendimos qué es lo que hice. Solamente estoy mandando por parámetros esos objetos. Ahora la siguiente relación es enviarle una instancia de cada clase al coordinador. Y lo que hago es, váyase a mi coordinador.set ventana principal y mándele el objeto ventana principal que yo creé, que se llama mi ventana. Y vamos a mi coordinador.set lógica y mándele la instancia a la clase lógica que yo creé acá. Y se hace exactamente lo mismo. Me voy entonces para mi coordinador y a mi coordinador voy a decir mi ventana this.mi ventana que sea igual a mi ventana que me llega como parámetro y creo obviamente el campo. Y como yo sé que yo también creo un método para la lógica, vamos a crearlo una vez. Private lógica mi lógica, ¿sí? Entonces acá le puedo decir, venga, créeme el método set y get. Entonces me lo crea acá, le digo ok, pero si se dan cuenta nosotros no estamos utilizando el método get aún y no sé si lo vayamos a utilizar. El método get, ¿para qué se usa? Para traer la información, ¿cierto? Pero es una clase externa. Como tengo pensado la aplicación que voy a hacer, yo no voy a utilizar ese método get. Ustedes verán si lo dejan o no lo dejan. Yo no lo quiero utilizar, yo lo voy a eliminar. Solamente voy a dejar mi método set y ese set es el que yo estoy llamando desde aquí, se llama set lógica. Entonces a este, llamémoslo, quitémosle a este, pongámosle lógica y ya quedó entonces mi estructura creada. Ya creé mi relación modelo vista controlador, ¿sí? Teniendo acá los paquetes, el controlador va a tener el coordinador, la clase principal, el modelo de la lógica, la vista. Ahora miremos cómo lo vamos a aplicar. Abro mi ventana, ¿cierto? Entonces lo primero que va a hacer el sistema cuando arranque va a ser crear esos objetos, enviar las relaciones de los objetos y mostrar la ventana. Entonces, en mi ventana principal
yo le voy a decir, hasta el momento tengo esto. ¿Sí? Le voy a decir, cuando reciba datos aquí, súmelo. Pero no lo voy a hacer directamente en la ventana principal. Voy a llamar ¿a dónde? Voy a llamar a mi coordinador, que tengo la instancia acá, le voy a decir, punto, vaya a ser un método que me permita sumar. Le voy a decir sumar. Y adicionalmente, ¿qué quiero sumar? Pues los datos del campo de texto, de los dos campos de texto. Entonces le voy a mandar como parámetro esos dos campos de texto. Le voy a decir campo número 1.getText, campo número 2.getText, que son los campos que tienen los valores. ¿Sí? Y le voy a decir que allá haga el resultado. Pero ¿qué pasa? Que yo también quiero mi aplicación que apenas yo le dé sumar, me muestre el resultado acá. O sea que voy a necesitar saber cuál fue el resultado de la suma. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Voy a hacer que ese resultado sea guardado en una variable string que se llame results. Yo lo voy a apuntar así directamente. O sea que en mi coordinador debe haber un método que se llame sumar. Como acá hay un igual, ese método tiene que devolverme un parámetro. O sea que mi coordinador debe tener un método sumar que sea con retorno y con parámetros. Me voy para acá, le digo cree el método sumar. Entonces él llega aquí y me crea el método sumar. Por defecto me dice retórname null porque el string es un objeto, el tipo de datos es string, y me trae los datos. Entonces esto se va a llamar número 1 y este se va a llamar número 2. Yo aquí puedo hacer mi operación matemática, sí lo puedo hacer, pero por arquitectura, por la estructura del patrón, yo no lo voy a hacer acá, sino que voy a llamar un método de mi clase lógica que se encargue de hacer eso, porque el coordinador va a ser ese puente entre los dos. Entonces yo acá en el retorno le puedo decir simplemente vaya a quién, a mi lógica, punto, método sumar que no está creado pero lo vamos a crear, mándele el número 1, coma el número 2, ¿sí? Lo mismo, saque ese número, ese sumar va a estar repetido en las dos clases. Entonces ya sabemos que él va a retornar directamente lo que me haga acá. Si se enredan con este proceso directo, pueden hacer entonces aquí string resultado va a ser igual a esto, y que retorne entonces ¿quién? Results, ¿sí? Como lo quiera manejar. Y ya sé que entonces en mi lógica tengo que crear ese método, lo creo acá y ya sé que aquí tengo que hacer la lógica, ¿cierto? Entonces, ¿aquí qué voy a hacer? Primero, ya sé que aquí me llegan los números o los datos, tengo que convertirlos a entero para poder sumar. Entonces voy a decir que en un entero que sea x va a ser igual a un integer punto parseInt y conviérteme el número 1. Luego esto mismo va a ser para quién, para el y, conviérteme el número 2. Y luego va a tener un entero suma que es igual a x más y. ¿Sí? Y eso voy a tener un retorno que me diga la suma es tal o simplemente mándeme suma. ¿Sí? Guardo esto y cuando yo llame entonces en este proceso de ventana principal result va a ser igual a mi coordinador.sumar, va a mi coordinador y mi coordinador va a llegar y va a decir váyase a mi lógica sumar, coge los dos números que envió por parámetro, los suma, luego devuelve el resultado a quién, al coordinador y se va a guardar en result y ese result lo va a devolver por medio de este método de coordinador a quién, al que lo llamó, o sea y ese result va a estar ahí. ¿Sí? Y después voy a decir venga, cójame la etiqueta que va a ser label suma y que sea .setText result. Voy a guardar mi aplicación, voy a ejecutarla y miremos, le meto el 2, le meto el 3, le doy suma
me actualizó 5. ¿Sí? Vimos el puente que hubo ahí, el camino que seguimos. Sí, es un proceso un poquito más largo, pero es un proceso más organizado y es un proceso más estructurado y obviamente más óptimo para mi aplicación, en el sentido de que va a ser mucho más fácil de entenderlo, entre comillas, si le hago el seguimiento que es. Si yo quisiera entonces modificar esta interfaz, puedo modificarla como quiera, pero ese código, esa lógica no me va a afectar. Simplemente hago el llamado al método que necesito llamar. Listo. Pregunta, si yo le pongo h acá, ¿qué pasa? Se totea. Entonces tenemos que empezar a hacer las validaciones. Y la validación también va a ser allá. ¿Sí? Entonces en este método sumar yo puedo llegar para acá, decirle sumar y decirle aquí. Le voy a meter un tree cache donde todo este proceso va a estar aquí. ¿Sí? Y aquí yo podría imprimir un auto-option paint diciendo que hay un error. Pero como estamos hablando del modelo de vista controlador, este auto-option paint es una pequeña interfaz. ¿Ustedes qué pueden hacer? Pueden crear una clase, si son puros mensajes así cortos, pueden crear una clase que se encargue de solo mensajes. Que le llegue un método, un tipo de mensaje, y con un switch case diga, si el mensaje que le llegó al parámetro es 1, imprima tal error. O que esto retorne simplemente el mensaje que quiera que imprima, y en la clase que está por allá, imprima los mensajes como tal. O en este caso vamos a hacer lo siguiente, como sabemos que retorna un string, voy a decir esto, voy a poner un string retorno, que va a ser igual inicialmente así. Cuando yo haga esta operación voy a decir que el string retorno sea igual a la suma. Entonces me va a retornar la suma. En caso de que haya un error, voy a retornar igual a error. Y pues lo que voy a retornar va a ser la palabra retorno. Entonces, yo la retorno, se me va acá al método sumar de el coordinador y llego a principal, y en esta ventana principal voy a decir si results.equals es igual a ¿qué? A error. Entonces imprima auto-option-paint.show message dialog, que ya va a ser la parte gráfica. Ojo, error en el ingreso de datos. Y si no, entonces voy a imprimir acá esto. O puedo hacer esto aquí también y decirle que imprima error en el ingreso de datos. Podría ser. Entonces, si yo hago esto, igual vamos a ver qué tan grande es el tamaño de esa etiqueta. Le meto el 3, le meto el 4, sumo, muy bien. Le meto el H, sumo, ojo, error en el ingreso de datos, error en el ingreso. ¿Por qué? Pues ya sabemos que por acá hay una etiqueta. Esta etiqueta que estamos poniendo se llama label suma. Entonces tenemos que agrandar esto. Y pues ya sabemos que eso va a funcionar. Acá le doy sumar, pues obviamente no va a tener nada. Y pues la ventanita se queda ahí. Una acá en 180. La otra, muchachos, si yo quiero hacer entonces la resta, ¿qué tengo que hacer? Proceso similar, ¿cierto? Una cuestioncita aquí, haciendo un pequeño break, yo les expliqué cómo hacer para cambiar el nombre de una variable que se usaba muchas veces en mi código. Ustedes le paran aquí, quiero cambiar que ya no sea label suma, sino label operación, por ejemplo, porque para reutilizar una resta. Clic derecho, refactor, rename. Y acá, con eso ya puedo cambiar el nombre. Label, operaciones. ¿Sí? Bueno, voy a hacer entonces el evento para el botón restar. Entonces voy a decir, igual. ¿Siempre solo para una variable, también para las clases y todo eso? Para las clases también. Pero a veces genera conflicto cuando ya hay dependencias y cuando ya hay muchas asociaciones. Mejor solo para las variables. O para los métodos también. Voy a crear entonces si e.getSource es igual a botón restar, botón resta. Aquí también puedo hacer lo mismo, muchachos. Puedo hacer lo siguiente: si yo no quiero utilizar métodos que me retornen algo, ¿sí? Entonces puedo tener un método en mi coordinador que llame a mi ventana. Como la ventana es una sola instancia que yo estoy utilizando, voy a llamar a un método de esta ventana. Entonces mira lo que voy a hacer. Voy a decirle mi coordinador punto restar y le voy a mandar exactamente lo mismo. Campo 1.getText
campo 2.getText, y ya sé que tengo que crear método restar. Y en este restar, miren que no tengo retorno, lo que voy a hacer es, váyase a mi lógica, punto, restar, no existe, tengo que crearlo, y mándele. Recuerden que aquí pueden ser variables como quieran llamarlas, X o Y. Pero por buenas prácticas, la idea es que tengan algo representativo. Número 1, número 2. Para que cuando ustedes vean X y Y sepan que eso va a ser un número 1 y un número 2. Le voy a mandar número 1, número 2. Listo. Me voy a restar, y en restar lo que hago es que la misma operación, podemos reutilizar esta parte, pero ya sabemos que no tenemos retorno, ¿cierto? No tenemos retorno, y aquí ya no es número 1 sino número 1. Listo. Entonces yo ya sé que aquí puedo hacer una resta, y la resta es entre X menos Y. Ahora, si yo tengo mi resultado y quiero mandar ese resultado a la ventana principal, pero no estoy haciendo un retorno del dato, ¿qué podría hacer? Puedo, como yo aquí tengo una instancia de mi coordinador, y como ese es mi coordinador, estoy completamente seguro que es el mismo coordinador que yo llamé para llegar ahí. Miren que en ninguna parte le estoy diciendo coordinador igual a mi coordinador. ¿Sí? Yo estoy utilizando el que me llegue a la ventana principal, que es el mismo que utilicé. Entonces puedo decirle, cuando todo esté correcto, vayas a quién, a mi coordinador, punto, como lo queramos llamar, entregar resultado o asignar resta, y mandémosle, ¿qué le vamos a mandar? Resta, que va a ser un tipo de dato entero, ¿cierto? Entonces me voy a ir para allá, y esto va a llegar y me va a recibir la resta. Ahora, como yo quiero mandarles esa resta a la ventana, y yo ya tengo aquí este objeto, mi ventana, que también estoy seguro que es la única instancia de esa ventana, te lo voy a decir, mi ventana, punto, asignar resta, y le voy a mandar lo que me llegó. ¿Sí? Entonces me voy para mi ventana, tengo el método asignar resta, que lo que me va a hacer es coger el label operaciones punto setText, y ¿qué va a hacer? Resta. ¿Sí? Como resta es un tipo de dato entero, entonces yo le voy a decir, organícemelo acá. ¿Sí? O ustedes pueden haber mandado resta como string directamente. Yo aquí pues lo convertí. Yo hago la operación acá, le meto acá un 5, le meto un 3, ya lo restó. ¿Sí ven lo que hice? Mandé de aquí con el botón menos a la coordinador al método de restar. El método de restar del coordinador llamó al método de restar de la lógica. Luego, el método de restar de la lógica, cuando hizo la lógica, cuando hizo la resta, llamó a un método de coordinador para pasar el dato. Y ese coordinador llamó a un método de la ventana para entregar el dato. Y ese dato se asignó ¿en dónde? Aquí. ¿Sí ven? ¿Se la vieron? Sí, no, obviamente. Lo ideal es que ustedes lo hagan así, con el retorno para ahorrarse la creación de esos métodos. Les estoy mostrando solamente que lo pueden hacer. Que ustedes pueden comunicarse sin necesidad de hacer el caminito del retorno y que se devuelva. El retorno funciona así. Yo lo llamo y él me devuelve. Ustedes pueden hacer un camino así, mande el proceso y ese proceso haga otro llamado. O la otra es que ustedes pueden tener el otro método constructor que reciba esto. ¿Sí? Así ustedes tienen este método constructor, ventana principal. Pueden tener el método constructor que adentro inicialice ese elemento. Esto. La otra, ¿qué pasa si nos equivocamos y hay un error? Entonces ya sabemos que el coordinador me llama aquí. Entonces yo le voy a decir, mi coordinador, punto, asignar resta, y yo ya sé que aquí
puedo mandarle algo que me identifique que es una resta. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Entonces yo más bien voy a cambiar esta lógica acá. Le voy a mandar resta como dato numérico y le voy a concatenar un string para que me mandes un string, esa resta como string directamente. Entonces aquí yo le digo, vaya y actualíceme el método. ¿Cuál método? Asignar resta que es int y cámbielo por un string. Entonces este me lo cambió. O sea que este asignar resta que está aquí en esa ventana principal también debería poder recibir un string, ¿cierto? O sea que aquí va a ser string. Y aquí ya sé que llegó este. Listo. Ya solucioné ese error. Ahora, asignar resta va a esperar un texto. Entonces yo le voy a mandar aquí la palabra error. Entonces yo aquí mando la palabra error. Entonces cuando yo retorno, cuando yo le envío la palabra error a esto, yo ya puedo validarlo y decir sí. No tengo necesidad de validarlo porque yo no voy a imprimir ningún otro option pane. Simplemente va a mostrar error. 4H. Error. ¿Sí? Error. Verifique sus datos. Tampoco 3. ¿Sí? 4. ¿Sí? Ahora, el último botón que nos falta, limpiar. Quiero que cuando yo dé limpiar, él me coja esto y me inicialice nuevamente eso. ¿Cómo creen ustedes que podría hacer? Volviendo a crear una ventana limpia, ¿cierto? Con todo de nuevo, una instancia de la ventana. Y la otra es reseteando cada parámetro. Lo más óptimo acá es resetear, porque si creamos una nueva instancia, pues entonces vamos a crear esa otra ventana, otro objeto. La idea es seguir trabajando la misma. Entonces yo voy a seguir aquí. Cuando diga limpiar, voy a hacer lo siguiente. Si esto mismo, botón limpiar, se llama limpiar. Acostumbran a llamar siempre la nomenclatura algo, por ejemplo, de limpiar, como para que uno sepa que es un botón, o botón limpiar, porque esto se puede confundir con una variable. Y no tengo necesidad de llamar a mi coordinador, porque quiero que la limpieza se haga ahí mismo. Entonces simplemente digo, campo número.setText vacío, .setText ahí. Entonces cuando yo le presiono el botón limpiar, él simplemente me va a hacer la limpieza. 4, error de ingreso de datos, limpiar. ¿Sí? Básicamente eso es lo que estamos haciendo. 5, 7, limpiar. Listo. Otra cuestión, muchachos, ustedes esto que tengo acá, miren que aquí estoy haciendo como un tipo de lógica, pero es la lógica relacionada a mi interfaz gráfica, ¿cierto? No es simplemente validación y llamados y muestra mensajes. Por organización sería bueno que ustedes no se acostumbren a hacer esos procesos aquí, dentro del botón, dentro del evento del botón. Llamen algún método que diga validar o realizar suma. Y a eso simplemente ya sabemos que vamos a mandar todo esto. Entonces realizar suma, cuando llamo acá, pegamos por dentro esta operación. Ya sabemos que el botón, cuando le presionemos el botón suma, va a llamar a realizar suma. De modo nuestro action performance va a estar más organizadito y más entendible. ¿Sí? Cada que botón resta, realizar resta, podemos simplemente llamar eso, aunque como esto es una sola línea de código, lo podemos dejar ahí. Y aquí que haya un método de limpiar, de modo que ustedes puedan limpiar desde cualquier parte. ¿Sí me van a entender? Listo. Otro ejemplo que podemos hacer aquí, muchachos, aplicándolo, es abrir una ventana desde mi aplicación. ¿Sí? ¿Esto voy a hacer? Voy a coger esa ventana principal, la voy a copiar y la voy a pegar acá. Copio ventana principal, vamos a llamarlo ventana otra, y va a tener los mismos datos. Mire que me actualiza el nombre de la ventana, me actualiza el constructor y todo.
yo lo que quiero hacer es que apenas yo presione el botón limpiar, él me limpie y me abra la otra ventana, ¿sí? Pero le voy a quitar que no me la abra en el centro de la pantalla porque me la tapa, o no. Pongámosle un tamaño más pequeño para que veamos el cambio. Pongámosle 150. Listo. Y 240. ¿Qué quiero hacer entonces? Quiero que yo le dé el botón limpiar y me abra la ventana. Entonces, como esa ventana, quiero que sea una única ventana, porque digamos ustedes van a hacer un registro de usuario. Ustedes no van a querer crear cada vez ventanas, ¿no? Abran siempre la misma ventana de usuario, de registro. Y solamente limpien el formulario, para que no se llenen de objetos. Entonces, ¿qué hago? Creo mi clase principal, ¿cómo se llama? Ventana otra. Mi ventana otra. Entonces miren que el proceso es muy repetitivo. Creo aquí una instancia, mi ventana otra igual a new ventana otra, y luego le digo váyase a mi ventana otra punto set coordinador. Como yo copié y pegué la misma clase, pues ya existe el método, ¿cierto? Y le mando mi coordinador, y en mi coordinador punto set ventana otra, mandémosle que mi ventana otra. Miren que es repetitivo el proceso, es enlazar las clases. Entonces tengo que crear allá el coordinador, esto, y decirle this punto mi ventana otra que sea igual a mi ventana otra. Y esto para que lo podamos organizar, quitémoslo de aquí, pongámoslo por acá. Detrás de todos los procesos metemos las cosas. Y digámosle, créeme la declaración de eso para que reciba el dato que le estoy enviando, que va a ser la instancia de mi ventana otra. Yo me la creo acá. ¿Sí? Ahora, quiero que desde la ventana principal, cuando yo le dé clic al método limpiar, yo no quiero que me haga esto, pongan cuidado. Si yo le hago aquí, ventana otra, mi ventana igual a new ventana otra, le digo como estamos acostumbrados, a mi ventana, punto set visible, true. Si yo ejecuto mi aplicación, le doy limpiar, me lo muestra. Ah, qué bien. Me muestra otra. Me muestra otra. Me muestra otra. ¿Sí? Pero entonces, si yo empiezo a trabajar con esta, eso es un solo objeto. Los datos que yo tenga ahí van a ser de ese objeto. Si yo tengo una variable por dentro que se llama x y yo le agrego un valor a eso, x va a tener el valor. Si yo trato de manipular esta, ese x va a estar vacía, porque yo se la mandé desde dónde, desde aquí. ¿Sí? Si yo ingreso ese 56 acá, ese 56 va a estar almacenado en el getText de este campo. Pero si yo lo quiero obtener desde acá, son objetos completamente independientes. ¿Sí me entienden? Porque son objetos del mismo tipo. Yo lo que quiero es evitarme todo eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Voy a evitarme este proceso y voy a llamar a mi coordinador para que utilice solo mi ventana que le mandé. Es decir, mi coordinador punto mostrar ventana otra. Y no necesito mandarle nada, simplemente es una orden. Entonces va a hacer para allá, créeme el método y le digo, en mi ventana otra, punto set visible, true. Y cuando yo hago esto, pues ya sé que se me crea esto. Y mire que yo creo, no estoy creando más, estoy siempre mostrando el mismo. ¿Sí? Me evito el problema de que tener tantas instancias. Ahora, esto pues es un ejemplo, es un JFrame. Si yo cierro este JFrame se me va a cerrar todo. La idea es que tengamos JDialog, una ventana principal y el resto JDialog, para que cuando ustedes cierren JDialog no se cierre toda la aplicación. Pero una alternativa aquí es, vamos a quitarle este disable a este, y quiero que me permita cerrar por medio del botón limpiar de allá. Entonces le voy a decir, váyase a ventana otra, y cuando yo presione el botón limpiar, cambiémosle que ya no sea limpiar, cambiémosle que sea cerrar.
o salir. Entonces váyase para, cuando presione el botón limpiar, vaya a mi coordinador, porque ese también está enlazado con el coordinador, punto, salir de la... ¿Sí? Si yo quiero hacerlo así, si no lo puedo hacer directamente acá, pero voy a irme para acá, para que vean la relación entre los dos también. Y le digo, mi ventana otra, punto, dispose. Y eso lo que me va a hacer es como cerrar mi ventanita. O ser visible false. Solo con ser visible false va a quedar oculto. Le doy clic acá, limpiar. Cuando yo le salir, ¿sí? Pero miren que yo jugué con eso haciendo las relaciones entre ellas. Entonces básicamente, muchachos, esto es la aplicación del patrón modelo vista controlador, utilizando un coordinador que se encargue de enlazar mis clases, interactuando entre la vista y la parte de la lógica de negocio. Es un poquito enredado, pero cuando se entiende el concepto de esas relaciones y que todos los procesos se van a cargar en la parte del modelo, en ese caso la lógica, pues va a ser mucho más óptima sus aplicaciones. ¿Preguntas? Si te gustó este video, te invito a comentar, compartir, darle me gusta o suscribirte. Es simple, gratis y ayudas a que otros lo puedan ver.